Objetivo de la NIF número 13. La NIF número 13 tiene tres objetivos principales. El primero es definir qué es el valor razonable. El segundo es establecer una sola NIF en el marco para la medición del valor razonable. Y la tercera sería la información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. La norma nos dice que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. En este caso, esto quiere decir que es el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender un activo o transferir un pasivo entre participantes del mercado en la fecha de medición en condiciones de mercado presentes. Alcance. La NIF número 13 se aplicará siempre que otra norma requiera o permita la medición a valor razonable, tomando en cuenta que hay tres excepciones. La primera es transacciones que son con pago en acciones dentro del alcance de la NIF número 2, los arrendamientos, siempre que sean contabilizados de acuerdo con la NIF 16, y 3, las mediciones con similitud a valor razonables, tales como el valor neto realizable, que entra en la NIC número 2, y el valor de uso según la NIC 36. La medición a valor razonable se aplicará al reconocimiento inicial y posterior si se requiere o permite por otras NIF. Medición del valor razonable. Esta NIF define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada. El término de transacción ordenada se refiere a que debe ser en condiciones usuales y habituales entre participantes del mercado en la fecha de medición. Activo o pasivo. Para medir el valor razonable de un activo o un pasivo, la entidad y quienes participan en el mercado tomarán en cuenta las características al fijar el precio en la fecha de medición. Un ejemplo de estas características serían A, la condición y localización del activo, y B, restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso de este activo. Las características particulares que sean consideradas por los participantes del mercado tendrán un efecto distinto sobre la medición. La información a revelar de los activos o pasivos, ya sean grupos o independientes, para efectos del reconocimiento, dependerá de su unidad de cuenta. Medición, la transacción. La medición al valor razonable se realiza partiendo del supuesto que el activo pasivo es intercambiado en una transacción ordenada. Esto quiere decir que es en condiciones usuales y habituales entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de medición con las condiciones de mercado presentes. Adicionalmente, tenemos que suponer que esta transacción se realiza en el mercado principal. Esto quiere decir que es el mercado con mayor volumen y nivel de actividad para el activo o el pasivo. O B, en el mercado más ventajoso. Un mercado más ventajoso es en el que se maximiza el importe que se recibiría por este activo o en el cual se minimiza el importe que se pagaría por transferir este pasivo. Participantes en el mercado. Los participantes se refieren a aquellas entidades o individuos que están activamente involucrados dentro de un mercado que va a ser utilizado para comprar, vender o intercambiar activos financieros, bienes o servicios dentro de un mercado específico. Las características que podemos distinguir generalmente en estos participantes es que qué clase de activo o pasivo se va a realizar en la transacción, el mercado principal y los participantes del mercado con los que la entidad realiza las transacciones en ese mercado. También nos habla sobre el precio, y el precio en un contexto financiero se refiere a ese valor razonable o monetario el cual se puede comprar o vender un activo en un mercado determinado en el momento específico, y es el precio fundamental que se le da a la transacción financiera en ese momento. Aplicación a activos no financieros. En este concepto de mayor y mejor uso es fundamental que la valoración de un activo no financiero, especialmente en el concepto contable, y la valoración basada en el valor razonable se refiere a que un activo debe ser valuado considerando siempre la utilización más rentable y eficiente posible, dadas las condiciones del mercado y las capacidades de este activo en cuestión. Cuando nos dice premisas de valoración para activos no financieros, esto se refiere al contexto bajo el cual se va a determinar el valor de un activo en el proceso de la evaluación. Esta premisa es esencial porque establece condiciones y circunstancias que se consideran al valor del activo, lo cual puede afectar significativamente el resultado de esta valoración.
Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Es importante, uno de los principios, ver si el pasivo permanecerá en circulación o determinar si el participante cargará con los derechos y responsabilidades asociados. Los pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos, por otra parte, en este caso, la entidad debe medir el valor razonable de un instrumento financiero, teniendo en cuenta aquellos precios cotizados en el mercado actualmente, y de no tenerlos a la vista, podría enfocarse utilizando otra técnica, como por ejemplo un enfoque de ingreso o un enfoque de mercado. Pasivos e instrumentos de patrimonio no mantenidos por otras partes como activos. En este caso es cuando el precio cotizado para la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica no se mantiene por otra parte como un activo. Una entidad medirá el valor razonable utilizando una técnica de valoración desde la perspectiva de un participante de mercado que debe el activo o ha emitido el derecho sobre el patrimonio. Por ejemplo, al aplicar una técnica de valor presente, una entidad podría tener en cuenta algunos de los elementos como lo son a las salidas de efectivo futuras en las que el participante de mercado estaría incurriendo para satisfacer la obligación, y b el importe que un participante de mercado recibiría al realizar o emitir un pasivo, utilizando los supuestos que los participantes de mercado utilizarían al fijar el precio de la partida idéntica. Por ejemplo, las que tienen las mismas características crediticias y el mercado principal o el más ventajoso. Riesgo de incumplimiento. En base a la NIF 13, el riesgo de incumplimiento se refiere al riesgo que una de las partes no cumpla con sus obligaciones pactadas, y de ser así, el riesgo está relacionado específicamente con los instrumentos financieros y las transacciones financieras que involucran obligaciones de pago futuras, lo cual se debe considerar cuando se evalúe el valor razonable de un instrumento financiero, teniendo en cuenta todos los riesgos relevantes. Por lo tanto, este riesgo puede afectar el valor presente de los flujos de efectivo futuros asociados con los instrumentos financieros y las condiciones de mejoras crediticias relacionadas con el pasivo, y así realizar el ajuste mediante el uso de técnicas de valoración que incorporen una tasa de descuento que refleje el riesgo de incumplimiento. Exposición a riesgos. Las entidades tienen una exposición a riesgos de mercado de una contraparte particular. En este caso, la NIC nos habla que las entidades deben proporcionar una divulgación adecuada en sus estados financieros sobre la exposición al riesgo de crédito de las contrapartes particulares y el riesgo de mercado, incluyendo información sobre la contraparte significativa, los instrumentos financieros afectados, los métodos de valoración utilizados para evaluar el riesgo de crédito y los riesgos asociados con dicha exposición. Valor razonable en el reconocimiento inicial. El valor razonable se basa en el concepto del mercado, por lo que se determina desde la perspectiva del participante del mercado y no desde la entidad. En muchos casos, el precio de la transacción es el mismo al valor razonable, ya que si se compra en un mismo mercado y se evalúa en este mismo. El valor se determinará utilizando las mejores prácticas del mercado y se debe tomar en cuenta toda la información relevante posible. Si el precio de la transacción es diferente al valor razonable, la entidad reconocerá una ganancia o una pérdida resultante en el resultado del periodo. Esto se puede dar, por ejemplo, si el vendedor está atravesando dificultades financieras, este puede rematar sus precios. Técnicas de valoración. La entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas y que existan datos suficientes disponibles. La NIF 13 establece 3 enfoques principales: el enfoque del mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. El enfoque del mercado se utiliza cuando hay suficientes transacciones en el mercado disponibles. El enfoque del costo es útil cuando no hay suficientes datos en el mercado disponible y se basa más en consideraciones internas de la entidad, por ejemplo, los costos incurridos para adquirir o construir un activo similar. El costo del ingreso se basa en los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo. Cada enfoque tiene sus ventajas y sus limitaciones. Escoger el más apropiado dependerá de la disponibilidad de los datos en el mercado. Datos de entrada para las técnicas de valoración.
Algunos mercados en que los datos de entrada pueden ser observables son los mercados de intercambio, mercados de intermediación financiera, mercados intermediados por agentes corredores y mercados de principal a principal. Los mercados de intercambio, los activos se negocian en una bolsa o una plataforma centralizada, regulada, como por ejemplo las bolsas de valores donde se negocian acciones. Los mercados de intermediación financiera, las transacciones se realizan directamente entre las partes involucradas a través de intermediarios financieros. Los mercados de intercambio por agentes corredores, estos agentes facilitan las transacciones y ayudan a determinar los precios negociables. Mercado de principal a principal. Cada parte asume el riesgo y la responsabilidad de sus propias acciones en el momento de la transacción. Tenemos los datos de entrada del nivel 1 que anteriormente mencionábamos. En resumen, básicamente podemos tener que vemos las transacciones, el cual también las valorizaciones, todo esto para poder establecer el precio en el valor razonable del activo en el cual se pretende ingresar al mercado, siempre y cuando considerando el modelo en que reflejan todas las características que estos puedan representar para poder determinar el precio. También es así como el resultado en el cual tenemos de un modelo en cuanto a la variación, y ese debe ser de manera consistente, ¿verdad? Para poder de esta forma que los participantes del mercado se ajustaran a los precios que nosotros podemos presentar. También establece que no puede determinarse el valor de un activo o un pasivo simplemente solo por el método confiable que uno normalmente utiliza, ¿verdad? Tenemos que tener todos esos parámetros para poder realizarlo. En teoría sería que un activo o un pasivo utilizan las transacciones recientes que se realicen del bien y tener todos los antes mencionados para poder determinar correctamente el valor. Tenemos los datos de entrada del nivel 2. Estos ya serían un poco más flexibles. Esto nos establece la norma que tenemos que ver los distintos precios que se cotizan en el mercado. Esto sería individual, ¿verdad? En cuanto a ellos, también nos dan ciertos elementos en los cuales podemos ver que tenemos los precios de cotización de los activos o pasivos que son similares en el mercado, también los que son similares pero que no son activos, y también podemos ver algunos datos de distintos precios en cuanto sean observables, que uno pueda venir y observar en el entorno, y también las entradas que sean comprobables en el mercado. También nos da ciertos factores en los que podemos decir que se encuentran las condiciones y localizaciones del activo. En ello podemos medir ciertos datos de entradas, el volumen que este activo tiene o este pasivo, el nivel de la actividad, y en ellos en el mercado dentro de los cuales podemos observar ciertos datos, y ahí podemos ser un poco más flexibles y concretos en cuanto al precio que se le puede determinar en su valor. Datos de entrada de nivel 3. Bueno, estos son datos no observables para el activo y pasivo. Para ello vamos a regresar un poco al enfoque principal al tema. Vamos a hablar de la jerarquía del valor razonable. Esto clasifica en 3 niveles, pero están relacionadas en entradas de datos, ¿sí? El nivel 1 se refiere al precio cotizado en mercado. Para darles un ejemplo sencillo, son las acciones cotizadas en bolsa. Eso es algo que se puede observar, ¿no? El nivel 2 son datos observables, pero no están relacionados al nivel 1. Para darles un ejemplo sencillo también, serían las unidades generadoras de activo. Ahora en el caso del nivel número 3, que es el tema que sí nos interesa, acá no hay un mercado activo, ¿sí? Únicamente estimaciones gerenciales. Técnicas de valoración, dice la norma. La medición del valor razonable es el mismo. El precio de la salida en la fecha de emisión desde un supuesto participante del mercado. Esto también lleva a un riesgo y puede ser un riesgo inherente. Cuando existe una incertidumbre de medición significativa, se debe ajustar también. Un ejemplo clave es una permuta financiera de moneda extranjera a largo plazo. Acá lo que no se puede observar es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque conocemos que existen intervalos en los mercados internacionales
y que eso no pueden ser cotizados de forma habitual. Bueno, yo les voy a hablar lo último de la NIF 13. Información a revelar para los usuarios. En la NIF 13 nos dice que una entidad revelará información de sus estados financieros evaluando dos elementos. La primera es para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente. Esto porque otras NIF abordan la información a revelar de valores razonables en el reconocimiento inicial. ¿Sí? Por darles un ejemplo, la NIF 3 requiere revelar información de la medición de activos adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios. ¿Sí? Ahora, el segundo elemento a evaluar, que sería la B, y eso también lo podemos encontrar en el párrafo 91 de la NIF 13, es para mediciones del valor razonable recurrente utilizando datos de entradas no observables significativas. Bueno, este segundo elemento, el objetivo es proporcionar a los usuarios de los estados financieros información de las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados para desarrollar las mediciones de valor razonable y la forma en que las mediciones del valor razonable utilizadas, datos de entradas no observables significativos que afectan el resultado del periodo, otro resultado integral para el periodo.